Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy tenemos el gran privilegio de estar hablando con los residentes del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Menchaca. El día de hoy nos va a acompañar la doctora Dania Galvez, que es R4 y aparte es Junior Fellow y es la representante del programa de este hospital. Después nos va a acompañar también el doctor Paul Alejandro Chávez, que es R3, la doctora Catherine López, R2, la doctora María Fernanda Sierra Picos, R2, y la doctora Jocelyn Sofía Romo Aguirre. Bienvenidas, doctoras. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Y como les comentaba hace un rato, esto es una plática entre amigos para saber un poco cuáles son todas las grandes virtudes que sé que tiene este hospital en Guadalajara, que es un gran hospital, y que nos cuenten ustedes de antemano que ya son eh, eh, que son las residentes de ahí, que viven en ese hospital, que nos cuenten un poquito de cómo ha sido su trayectoria y cómo es toda esta logística en el hospital. Muchísimas gracias, doctora, y les dejo la palabra. Hola, buenas noches. Soy Dania. Les voy a decir primeramente dónde se encuentra ubicado el hospital. Este hospital se encuentra ubicado en el centro de Guadalajara. Justamente se encuentra ubicado al lado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. La dirección se las dejo en este QR y también se las dejo escrita y la página también para que chequen dónde encontrar el hospital. Bueno, primeramente me gustaría hablar de las generalidades del programa. Es muy importante mencionar que tiene validez por parte de la Universidad de Guadalajara. También este hospital, el programa de ginecología y obstetricia, pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Recientemente se reconoció a este hospital en el 9º lugar dentro de los mejores hospitales de México, según la revista de Newsweek, y dentro de los primeros 10 lugares de los hospitales mejores equipados de México, según el rank de OspiRank de Global Intelligence. En cuanto a los programas que nuestro hospital cuenta, tenemos el programa de atención a la embarazada adolescente, anticoncepción post-evento obstétrico, también llamado APEO, el programa de Near Miss, atención a la paciente obstétrica con riesgo de muerte, disminución de índice de cesáreas, código mariposa, que recién se acaba de inaugurar este código mariposa, que realmente es muy importante para nuestras pacientes obstétricas postlegrado o que hayan cursado con algún óbito. Y tenemos el programa de cirugía y terapia fetal, que en el año 2023 se realizaron 50 procedimientos. Oye, Dani, una preguntota. Más adelante hablan del código mariposa, o nos podrías hablar un poquito más de esto, porque no lo había escuchado nunca. Sí, bueno, el código mariposa es principalmente para las pacientes obstétricas que tuvieron alguna pérdida, ya sea posterior a un evento de legrado, una MEU o que hayan cursado con algún óbito, se les da apoyo psicológico y hay cuartos especiales que son exactamente para el código mariposa, que son de color morado, para que tengan acompañamiento psicológico. Es un proceso que se lleva desde que la paciente está hospitalizada y se les da seguimiento posterior al egreso a las pacientes. Tenemos una especialista que es tanatóloga, tenemos psicólogos para que nos apoyen con ese código mariposa. Creo que está súper interesante esto, y aparte de hablar de los hospitales, me encantaría poder hacer como un consenso general de ideas hermosas como esta, del apoyo a la mujer en en toda su bioesfera, ¿sabes? Y aparte de esto, o sea, supongo que o sea, te hacen un poco más consciente de toda de este proceso, ¿no? O sea, no solamente es una pérdida, es una pérdida que afecta emocionalmente a la paciente, y que en otros lugares es, bueno, pues métela al grado y luego dala de alta, ¿no? O sea, pero no es esto. Este, o sea, no es como te gustaría aprender y como te gustaría que trataran a ninguna ni de tus amigas, ni de tus hermanas, ni de tu mamá, ni a nadie, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Es muy interesante porque cuando tenemos pacientitas que cursaron con alguno de estos diagnósticos,
e inmediatamente se avisa a lo que es el grupo de código mariposa e inmediatamente se le brinda atención psicológica a las pacientes e incluso posterior al alta siguen en contacto con la tanatóloga para darle seguimiento de cómo se sienten, cómo ha ido ese duelo y si en dado caso ese duelo se vuelve patológico, pues ya canalizarlo a áreas psiquiátricas. Pero realmente es muy interesante y está muy, muy bonito ese programa que tenemos. Oye, ¿y el hospital es IMSS, es Secretaría de Salud, es privado, es cómo se cataloga el hospital? Es un hospital de Secretaría de Salud, es decir, es un hospital público. Ok. Bueno, en cuanto a las fortalezas, una de las principales es que es un hospital escuela. Como estamos al lado de lo que es la Universidad de Guadalajara, desde el principio que nosotros, los que cursamos en lo que es la Universidad de Guadalajara, tenemos ese acompañamiento en el hospital, tratamos con pacientes. Y pues bueno, tenemos nosotros preinternos, internos, pasantes que también están rotando en el servicio de ginecología y obstetricia de muchas escuelas, universidades. También otra fortaleza que es importante es que es una unidad de referencia del occidente del país, principalmente pues de todos los municipios y todos los estados que se encuentran aledaños a Jalisco. Otra de las principales es que tenemos clases diarias por cada año de residencia con nuestros adscritos que están muy actualizados y con los temas obviamente más importantes. Tenemos apoyo y orientación para publicaciones en revistas de alto impacto, así como trabajos científicos en congresos, tanto nacionales como internacionales. Como ya mencioné, tenemos oportunidad de asistir a congresos internacionales y nacionales. A partir del R2 tenemos la oportunidad de hacer 2 rotaciones al año, es decir, durante 2 meses, ya sean nacionales e internacionales, y pues contamos con equipos de alta tecnología y gran infraestructura. Por ejemplo, contamos con 13 consultorios compartidos ya sea de obstetricia y ginecología, 3 pisos de hospitalización, que estos se dividen con ginecología, con obstetricia y con medicina materno-fetal. En cuanto al área de tococirugía, tenemos 11 camas, tenemos 6 expulsivos, 5 quirófanos, un cuarto de choque y 4 cubículos de revisión, en donde contamos con cada cubículo con ultrasonido para hacer pues ultrasonido a las pacientes que nosotros vamos a ingresar. Y 2 salas de recuperación que se dividen tanto en pacientes que tuvieron legrado, parto, AMEUS y las que son quirúrgicas. También contamos con una unidad de medicina materno-fetal. Ahí son 6 ultrasonidos, se dividen por patologías fetales, control metabólico. Tienen un área de procedimientos invasivos en donde se hacen amniocentesis o alguna otra terapia fetal como láser. Y tenemos una unidad de terapia intensiva obstétrica que tenemos 8 camas sensibles, contando ya los 2 aislados. Y bueno, otras instalaciones que tenemos, pues ya son áreas de comedor, una residencia para nosotros, cuarto de internos, laboratorio, banco de sangre, rayos X y patología. En cuanto a la productividad, esta es del 2023. Aproximadamente se realizaron 3.476 partos, cesáreas 2.683, histerectomías obstétricas 69 y aproximadamente entre legrados y ameos 629. Y la productividad de ginecología, histerectomías ginecológicas 216, procedimientos de mama 30, procedimientos de urogine 182 y entre otros, ya sean cirugías laparoscópicas, cirugías de histeroscopía, recanalización, cerclajes, entre otros procedimientos. O sea, más o menos entre partos y cesáreas, casi 7,000, o sea, estamos hablando de como aproximadamente entre 15 y 20 nacimientos diarios. Sí, sí, Ok. tenemos bastante trabajo. Los R1 y los R2 podrían sobre todo decir cómo les van en las guardias. Oye, ¿y de las histerectomías abiertas, o sea, por la parotomía o también por la paroscopía? Hay un servicio de ginecología laparoscópica, Ujú. entonces ahí depende del procedimiento y depende del día. Generalmente ese servicio los lunes programa histerectomías laparoscópicas o algunos tumores
Y los miércoles son la mayoría de veces puras OTBs laparoscópicas o también se meten algunos otros procedimientos. Ok, y más o menos para este gran volumen de pacientes, ¿como cuántos residentes aceptan al año o de cuántas personas son las generaciones? Pues mira, déjame cambio de positiva, porque somos bastantes, Ok, ¿sí? A partir de mi año, en el R4 somos en total 15. De estos 15, son dos que son de Honduras y de Bolivia. De R3 son 14. Tenemos una compañera que es de Colombia y una compañera que es de Ecuador. De R2 son 14 y tenemos a Catherine, que es de Honduras, y de R1 son 14. En cuanto a medicina materno-fetal, aceptan 10 y 10 dependiendo de si son R5 o R6. Entonces sí somos bastantes, pero sí tenemos bastante trabajo para todos nosotros. Por algo más, refiriendo a las histerectomías, también se realizan, no las obstétricas, sino más es del área de urogine, histerectomías vía vaginal. Son abdominales, laparoscópicas y vía vaginal. y de esas, todas esas fueron 216. De 216, pero nada más ginecológicas. Ah, ok, Urogine son procedimientos, son 182, pero entre esos son cirugías vaginales, plastías, colocación de mallas, sacrocolpopexias, ok. procedimientos muy, muy variados. Y supongo el hospital también está repleto, al tener tanta cirugía, repleto de subespecialistas, ¿no? O sea, ya vi que ustedes como tal tienen residencia de una subespecialidad de materno-fetal, que ahorita me platicarán, pero al tener tantos procedimientos de mama, de urogine, tanto, o sea, tanta patología de todo tipo, oncológico y así. Pues supongo que están codeados todo el tiempo con subespecialistas, ¿no? Es correcto, igual ahorita vamos a desarrollarlo un poquito más adelante, según el grado de residencia, cómo es que se lleva a la par según la subespecialidad y qué procedimientos están designados para cada área de residencia. Perfecto, pues los dejo que continúen. Justo esta es la área donde vamos a desarrollar ya un poquito más esos temas, Doc. Principalmente el R1 y R2 se van a llevar a cabo, bueno, el programa operativo principalmente en el área de obstetricia y en el área de medicina materno-fetal. Es donde se llevan a cabo en el área de obstetricia, tococirugía, hospitalización, la consulta externa que tiene unas subdivisiones, que sería el control prenatal, puerperio de alto riesgo, puerperio de mediano riesgo y el área de medicina crítica en obstetricia. Esa área está más designada para el residente de segundo grado, donde se enseña como tal pues el manejo de las patologías críticas en obstetricia, como la hemorragia obstétrica, digamos en el puerperio, y también pues los embarazos de alto riesgo como lupus, enfermedades renales muy caóticas, enfermedades cardiovasculares muy caóticas, trombosis, tromboembolias pulmonares, perdón. Aquí se lleva a cabo todas esas patologías y es donde el R2 se queda junto al adscrito de medicina crítica en obstetricia en observación de las pacientes. En el área de medicina materno-fetal se tiene la consulta externa, donde se lleva a cabo pues, el manejo de comorbilidades maternas, como sería diabetes e hipertensión o todos los trastornos hipertensivos en el embarazo, donde se les da un manejo multidisciplinario y un acercamiento, pues, una vigilancia más estrecha de las pacientes para evitar como tal pues, el desarrollo de las complicaciones de estas. También tenemos el área de hospitalización en medicina materno-fetal, donde se lleva a cabo, pues como tal, la hospitalización de las pacientes que se ingresan desde el área de urgencias tococirugía, pero ya sea con un diagnóstico como amenaza de parto pretérmino, o puede ser también como el diagnóstico de algún descontrol metabólico, como sería la cetoacidosis diabética o algún estado hiperglicémico hiperosmolar. Se lleva primero a cabo la estabilización de la paciente en el área de urgencias tococirugía y ya que se logró, se ingresa a medicina materno-fetal para continuar la vigilancia y valorar si cumple con criterios de egreso de la paciente o tiene que llevarse a cabo la resolución de la misma.
Oye, Paul, y para esto únicamente están, bueno, no únicamente, pero solo están asesorados de medicina crítica obstétrica, o también hay endocrinólogos, reumatólogos y todo este tipo de subespecialistas en medicina interna en el hospital. Sí, tenemos un manejo multidisciplinario de las pacientes, pero generalmente sí, o sea, es un manejo multidisciplinario. Si se logra la estabilización de la paciente y no tiene criterios de interrupción, se lleva ya a cabo este manejo. Pero generalmente, pues los especialistas en medicina materno-fetal y en la medicina crítica es donde es nuestro parteaguas para ver se resuelve la paciente o se puede llevar a cabo más abordaje de la misma por el área de consulta. Contestando también a la pregunta, sí contamos con el apoyo de subespecialidades, por ejemplo, reumatología, generalmente somos a los que más interconsultamos por problemas como HELP o alguna patología autoinmune, medicina interna también, hematología también. Entonces, sí es un manejo multidisciplinario. Y continuando, también tenemos el control metabólico. Esto también se puede llevar tanto en el área de hospitalización como en la consulta externa, donde se cita como tal a las pacientes con bitácoras de glicemias, también una dieta establecida de las pacientes y se vigila que se esté llevando a cabo como tal. También se les da una vigilancia del crecimiento fetal, ultrasonido avanzado y la cirugía fetal, que como ya mencionamos, pues se llevaron a cabo aproximadamente en el 2023, 50 procedimientos como cirugías con láser a nivel placentario o transfusiones fetales principalmente. La enseñanza principalmente, digamos, en base a lo teórico, en el R1 se divide como la metodología de la investigación, medicina basada en evidencias y la obstetricia básica únicamente. En el R2 ya es el embarazo de alto riesgo, la obstetricia crítica y medicina materno-fetal, donde ya se desarrollan un poco más estas patologías de alto riesgo en la embarazada, la obstetricia crítica y en la medicina materno-fetal de todo tipo, desde los trastornos hipertensivos, descontroles metabólicos y enfermedades o comórbidos maternos propios, así como sus indicaciones para interrupción, para vigilancia, todo lo que es del embarazo de alto riesgo. En el R3 hablamos ya, se lleva a cabo clases de ginecología general y temas según el servicio específico, como pudiera ser oncoginecología, uroginecología, también el área de fertilidad. Aquí, dependiendo el servicio en el que se encuentre rotación el residente, se llevan clases particulares para aumentar pues su aprendizaje de forma individual, llevado a cabo principalmente por el médico de base y el residente de cuarto grado. Y respecto a los residentes de cuarto grado, ya son temas específicos según su servicio, y ya nos comentará un poquito más la doctora Dania acerca de eso. Bueno, en cuanto al R4, estamos en conjunto siempre con los R3, sobre todo en los servicios de la mañana. En la tarde ya nos pasamos a guardia a lo que es tococirugía. Algunos rotan a lo que es ginecología vespertino, que también es urología vespertino, y a oncología vespertino. Ellos no hacen guardias, únicamente nos quedamos a consulta o nos quedamos a cirugías. Y bueno, tenemos una rotación de campo de 4 meses, que es el servicio social, en donde nos mandan a sitios que están dentro de Jalisco a rotar pues 4 meses. Oye, Dani, y dentro de los R1, R2, R3, o sea, las diferentes clases, ¿cada quien tiene su día específico de clases o es un día y todos ven la misma clase y la ven una vez y otra vez y otra vez? O sea, ¿cómo es como la división de los días académicos? Cada quien tiene su día específico Ujú. de clases y junto también con los adscritos. Tenemos sesiones que son las generales, la del jueves es de todo el hospital junto con internos y todos los servicios. Tenemos el día martes una sesión general de toda la división. Ahí se reparten cada martes de todo el año entre servicios tanto de ginecología general, uroginecología, oncoginecología,
laparosgine, medicina materno-fetal, obstetricia, tococirugía. Se reparten los días y cada quien da pues un tema específico, una discusión de algún caso de alto impacto. Y medicina materno-fetal tiene su sesión general, que es el día miércoles, en donde también nosotros podemos acudir, pero particularmente ese es su día. O sea, pero si yo soy R1 y tengo mi día, no sé, los lunes le toca el R1, el R2 le toca el martes y así. El R1 en mi día académico me deslindo en la mañana la toco, por ejemplo, donde estoy rotando, y ya en la tarde si tengo guardia me incorporo, o es de corridito y si te toca, pues ya ni modo. Más o menos las clases duran aproximadamente una hora y sí está como el apoyo entre los residentes de mayor jerarquía, para que se cubra el servicio mientras ellos están, de clase. La clase. Ok, o sea, no es el día como tal académico, es más o menos, tienes ese día, pero tienes una hora y media de clase. Así es. Ok. Oye, ¿qué tan difícil está entrar al hospital? Así, ¿qué tan pesados se ponen de los primeros puntajes de NARM, de que tengas investigación, ¿no? O sea, mucha gente dice, no sé cómo voy a hacer para entrar al hospital porque no he hecho tanto currículum. O sea, muchas veces de interno y en el servicio social no piensas en investigación, ¿no? Y hay muchos hospitales que lo piden así como requisito o ser parte de los primeros 20 30 lugares del ENARM. Entonces, ¿ustedes cómo han visto que son o sea, en qué se fijan mucho los doctores que hacen las entrevistas y todo esto? Bueno, pues lo que más cuenta para entrar al hospital siempre es el promedio y el puntaje NAR. Sin embargo, también contamos con entrevistas. Entonces, en la entrevista, pues sí, hay muchas preguntas acerca de situaciones del hospital, como cómo actuarías en esta situación del hospital, en esta otra, qué harías si pasa esto con esta paciente y sobre todo, pues, estilos de vida, como tus pasatiempos, lo que más te gusta hacer. Si es lo que más o menos lleva la entrevista, también pues sí se fijan en el currículum. La, el examen psicométrico viene más bien como justo con la entrevista, lo hacen los mismos doctores que son jefes de enseñanza, bueno, jefes de enseñanza de la división de ginecología. Y pues el promedio de la carrera, yo creo que el promedio de la carrera y el ENARM es lo que más cuenta y la entrevista sí son como extras para ver si tienes como el perfil apto o no para poder entrar. Ahora sí que prácticamente se lleva a cabo pues una evaluación de todo el perfil del aspirante, como ya mencionó la doctora Jocelyn Sofía, y los puntos más importantes a destacar en la entrevista y que más nos hacen hincapié sí son el puntaje en A, puntaje de la carrera y sí, pues sí, prácticamente eso, ya tu currículum, como si tienes un poco más de acercamiento a algún curso avanzado en reanimación obstétrica o demás, también da mucha importancia o valor para la aceptación en el hospital. Que muchas veces, digo, no me dejarán mentir, que muchas veces el promedio no lo es todo, ¿no? O sea, el promedio tanto de la carrera como del ENAR muchas veces no habla de la calidad de la persona y creo que, o sea, esto únicamente si te fue perfecto en el ENAR, pues también hay mucha gente que batean con el primer lugar del ENAR o segunda persona, o sea, o segundo lugar por a lo mejor el nivel de soberbia o que no pueden manejar un adecuado trabajo en equipo y esto no les gusta muchas veces a los adscritos, ¿no? O sea, esto un poquito dejando claro que si el puntaje es mucho, o sea, sin el puntaje no aplicas, empezando desde ahí. Y ya con el puntaje aplicando, tienes que ser una persona que le guste el trabajo en equipo, que entienda las jerarquías, que las respete, ¿no? Todo esto que funcione como un engrane, que es lo que buscan los doctores, o sea, que se embone a las demás personalidades del hospital, ¿no? Y que vaya junto con los valores del hospital
y junto con todo este tema para brindar la mejor eh, atención a las pacientes, ¿no? Sí, claro, creo que es en lo que más se enfocan en la entrevista, como valorar tu personalidad y cómo estarías apto a través de diversas situaciones. Te ponen como problemas que pueden presentarse y cómo los resolverías tú para que, pues, ver tu manera de resolución de problemas. Oye, Jos, y cuéntame más o menos cómo los califican ahí. ¿Tienen exámenes mensuales, anuales, semestrales, orales, escritos? ¿No? O sea, cómo en las cirugías muchas veces los pueden llegar a calificar, o sea, pero ¿cómo te ha tocado a ti? Bueno, ahorita los métodos que tenemos de calificación es mediante rotaciones. La rotación, tienes como tu bitácora y Ujú. depende de cómo es que te desempeñas durante la rotación, tu puntaje que te dan los doctores. Generalmente, pues nos evalúan mediante el trato a las pacientes, cuando en el pase de visita, por ejemplo, cómo contestas en el pase, qué tan hábil eres realizando algunos procedimientos. Todo eso se evalúa y pues ya es como te dan tu puntaje. En la consulta también, pues sobre todo el trato de las pacientes, el manejo pues sí, el manejo que les das a las pacientes, también los doctores nos están siempre evaluando y nos revisan lo que estamos haciendo, entonces ahí es como nos evalúan. Y la relación entre residentes adscritos, o sea, cómo lo notan ahí adentro? O sea, muchas veces si un residente habla, es como deja que hable el residente y ya, ¿no? Pero hay muchas veces que sí lo escuchan, que sí te jalan, que sí, oiga, doctor, fíjese que para esta paciente acabo de leer este último artículo y lo discutimos en la residencia, en el pase de visita, y cómo ves si en vez de dejar este antibiótico, dejamos este otro, ¿no? O sea, ¿qué tanto es esta interacción entre el residente y el adscrito? Bueno, creo que para mí, mi experiencia, que llevo apenas 5 meses, ha sido muy gratificante porque los adscritos son súper abiertos a todo lo que les dices. Y mucho sí te enseñan, pero también son muy abiertos y siempre nos preguntan de que tú qué harías o por qué tomas estas decisiones. Y creo que eso también te ayuda justo a formar tu propio criterio clínico para ir tú desarrollando tus habilidades y que al final, pues, de tu residencia puedas tú tomar tus decisiones de acuerdo a la medicina basada en evidencias. Oye, María Fernanda, una preguntota ya específico. Eres R2, ¿no? Sí, soy R2. A ti ya te tocó vivir un poquito más que a Jocelyn y ya no se te olvidó como Dania. Pero esa relación entre los residentes, o sea, al final de cuentas, o sea, es algo que a lo mejor mucha gente que hace el internado lo entiende, pero pues haces un año y te vas. Aquí son 4 años. Y son 4 años con la misma gente, ¿no? Y es muy importante lo que interactúas y lo que convives con esa gente, tanto con tus QRs como con los demás. Sin decir de más, ¿cómo sientes un poquito qué es la relación entre los residentes? ¿Es amigable o es de mucho respeto y demasiada jerarquía y demasiado de este tipo de situación? Pues en general sí es amigable, obviamente nunca se dejan de lado las jerarquías porque pues por algo existen, simplemente porque cada año nos da un poco de preparación, o sea, de más preparación y por lo tanto nos ayuda a resolver diferentes situaciones, pero en general creo que sabemos que hay que trabajar en equipo, que aquí hay que hacer como una especie de equipo multidisciplinario en cuanto a las jerarquías y con los conocimientos de cada uno de los años y en general en las guardias. Creo que no se mencionó antes, pero en las guardias suele haber un residente de cuarto año, de 2 a 3 residentes de tercer año, 4 o 3 residentes de segundo año, en donde uno de esos tiene que hacer su guardia en medicina crítica, bueno, en el área de terapia intensiva obstétrica, si hay pacientes ahí, y también de 4 a 3 residentes de primer año, y nos dividimos en las áreas de revisión de las pacientes
y en la parte de adentro donde están las pacientes hospitalizadas para la resolución de problemas o canalización al servicio de medicina materno-fetal. Entonces, normalmente, principalmente el equipo como el pilar de la guardia suele ser el residente de los residentes de segundo año con los de primero, que siempre tenemos la misma guardia, entonces hacemos como, pues la verdad, una familia, porque estamos más tiempo juntos que en nuestra casa, y pues obviamente los residentes de segundo año tratamos de, pues, enseñarles lo poco o mucho que sabemos a nuestros residentes de primer año y trabajar en equipo para que todo salga lo mejor posible, pues, con las pacientes. Y siempre estamos apoyados de los residentes de mayor jerarquía y, bueno, obviamente de los adscritos. Pero la verdad es que normalmente hay bastante respeto y hay esa como apertura a no sentirte intimidado de que si tienes alguna duda de lo que estás haciendo, si tienes alguna duda con los pacientes, no te sientas intimidado de preguntarle al de mayor jerarquía para poder resolver las situaciones. Normalmente sí respetamos las jerarquías en cuanto a que el residente de primer año, si tiene alguna duda o algo que no puede resolver, pues acude con el de segundo año. Si el de segundo no lo sabe resolver o no está dentro de sus capacidades, con el de tercero, luego cuarto y luego con el adscrito, obviamente siempre para pues darle la mejor atención a la paciente o resolver la situación sin creer que nosotros lo podemos hacer todo o resolver, y siempre, por lo menos creo que todos estamos de acuerdo de los que estamos aquí, que en una guardia se ve todo ese trabajo en equipo y no se siente uno intimidado por las jerarquías, sino que sabe que están ahí para apoyar. O sea, pero si tú como R2 o estás con Jocelyn de guardia y tiene una duda, o sea, yo sé que por cercanía siempre acudes al R2, pero también existe obviamente la confianza de no encuentro el R2, está necesario, está ocupado, me voy con el R3 con el R4. No, no Ah, es. sí, 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 la verdad, o sea, creo que en todos los años, o sea, desde el R1 no está intimidado completamente por el R4 de decir, no sé qué hacer, no, qué miedo preguntarle, ¿no? Obviamente, pues sí, por la cercanía o porque es como con el que estás más, Pegado. pues, en conjunto, ajá, más pegado, le preguntas el siguiente año, pero pues nos vamos con quien nos pueda ayudar a resolver, si no está, incluso pues creo que los R3, como están en las guardias o los R4, saben que en algún momento, si no está el residente de segundo año porque está en cirugía, en algún procedimiento, ellos son como el siguiente escalón que queda al pendiente del área de labor y tococirugía, y no deslindan esa responsabilidad ni dejan como, pues no está tu residente de segundo año, pues a ver cómo le hace, siempre están ahí apoyando y siempre están como brindándote, sobre todo la confianza, pues es lo que como que quería llegar, de que tú te puedas acercar a ellos, te puedan ayudar y de la manera un poco más atenta y respetuosa lo pueden hacer sin hacerte sentir mal, porque pues al final de cuentas eso es a lo que queremos llegar, a tratar a la paciente. Y creo que incluso pues los adscritos, nadie sabe todo, y que haciendo ese trabajo en equipo, compartiendo nuestros conocimientos y con esa como sensación de respeto y confianza, todo, pues, todo fluye más y las guardias son muy pesadas, pero un poco más amenas en ese sentido. Muy pesadas, pero también les da tiempo y como estoy viendo en esta diapositiva, que hasta sé que hubo una felicitación particular para su hospital por la cantidad de trabajos que llevaron de alto calibre, que me cuentan un poquito de esta rama de la investigación que se ve que le importa muchísimo a su hospital. Sí, la verdad ahorita tenemos muchos adscritos que están como muy entusiasmados en brindarnos las estrategias o herramientas para poder, pues, por ejemplo, presentar proyectos de investigación o sobre todo carteles de casos clínicos en congresos. Normalmente cuando hay congresos, que lo más como local sería el SICOM y el CIAM, que son parte también de nuestro hospital, nos brindan la oportunidad de que se trabaje, por ejemplo, por guardias para poder asistir los demás días y los servicios trabajen un poco distinto a lo normal para poder asistir, y nos brindan o siempre nos están como impulsando o fomentando que participemos con la presentación de casos clínicos. Aquí, como podemos ver en la diapositiva, en el SIAM de este año
Se presentaron 25 trabajos, prácticamente todos los trabajos que se mandaron, se enviaron a revisión, fueron aceptados, y la verdad es que procuramos que sean obviamente casos pues que de alto impacto, o sea, que sea algo pues que sí tenga relevancia. Y sí recibimos, la verdad, felicitaciones. Varios de los casos sugirieron que podían ser publicados o hacerse series de casos por el impacto que tenían ese tipo de casos. También participaron 3 residentes, que entre ellas Dania, que está aquí, en el Premio Nacional de Residencias Médicas, en el cual ganaron por su presentación de caso, porque siempre estamos muy apoyados de adscritos que conocen sobre metodología de la investigación, medicina basada en evidencias, entonces nunca nos dejan solos. Por ejemplo, en el caso de los proyectos o de la presentación de casos clínicos para el CIAN, estábamos como apoyado de 1 a 2 adscritos, y nosotros, claro, hicimos el resumen y todo, pero ellos se los enviábamos, nos ayudaban a revisarlo, a hacer correcciones para que sea de mejor calidad, y nosotros también aprendamos posteriormente a hacerlo pues cada vez mejor. Muy bien. Ahora tocando ya un poco más la formación quirúrgica de los residentes, igual como habíamos explicado, R1 y R2 principalmente para el área de obstetricia, tanto la básica como la crítica. Los R1, sus procedimientos están basados inicialmente en la atención del parto eutóxico, en la atención de los legrados, episiotomías, episiorrafias y lesiones en canal de parto. Principalmente se les asigna hasta el desgarro de tercer grado, siempre y cuando pues esté apoyado de su residente de mayor jerarquía y el médico adscrito de base. Dependiendo, como ya explicamos un poquito, el momento de atención de la paciente. Generalmente el área de urgencia es tococirugía, dando un poquito más de contexto para que se entienda lo de los servicios. El área de urgencias tococirugía trabaja de 7 a 2 y media de la tarde, principalmente R1, R2, apoyado de los médicos de base. A partir de las 2:30 de la tarde hasta el siguiente día de las 7 de la mañana, ya está principalmente la guardia llevada a cabo por residentes de primer, segundo, tercer, cuarto grado, según las guardias y los médicos de base de cada turno. Pero ahora sí que llevamos un poco más cada residente el conocimiento de las pacientes para poder darles saber a nuestros médicos de base del siguiente turno qué son las pacientes que tenemos hospitalizadas. Los residentes de segundo grado se encargan principalmente, se le denomina como tal el año quirúrgico, porque se encargan como tal de operar pues todo lo que de todo aquello que tenga una indicación de operación, principalmente las cesáreas, las laparotomías exploradoras, como serían las cirugías de control de daño. También están encargados de los partos distóxicos, las cesáreas de baja y mediana complejidad, y dependiendo lo que mencionábamos, el turno en el que se encuentren, ya sea apoyado por los médicos de base o los residentes de tercer y cuarto año, ya siendo en el horario de la guardia. Los residentes de tercer año nos encargamos, según el servicio en el que nos encontremos en rotación, del procedimiento quirúrgico, si es el día quirúrgico, ya sea en el área de oncoginecología, en el área de fertilidad, lo que mencionábamos, ya sea la realización de cerclajes cervicales, ya los procedimientos de mayor complejidad como la recanalización tubárica ya se encarga como tal el médico de base, porque son cirugías, son cirugías, digamos, ya con un alto grado de complejidad. Ya en el área de uroginecología, pues como lo que mencionábamos, las histerectomías vía vaginal, las plastías vaginales, colocaciones de diversos dispositivos, y ya durante las guardias nos encargamos los residentes de tercer grado de la urgencia ginecológica, histerectomías, la parotomía exploradora y el manejo de alta complejidad obstétrica, ya sea como acretismos placentarios, cesáreas iterativas y demás.
o cualquier complejidad obstétrica, como una cesárea general y demás. Y los residentes de cuarto grado se encargan ellos ya más de el apoyo en el manejo de la alta complejidad ginecológica y obstétrica. Son como tal los residentes a cargo o jefes de guardia. Son ya sea iniciando las guardias a las 2:30 de la tarde, son quien dirige el pase, y quien toma gran papel en la decisión del manejo de la paciente, apoyado siempre del médico de base y de los residentes de tercer grado. Aquí tenemos como tal una base de datos que se creó con la finalidad de documentar la cantidad de pacientes que tenemos, las patologías que se manejaron, la resolución de las mismas y si se les ofreció algún método anticonceptivo o algo de método de planificación familiar. Generalmente durante las guardias lo que podemos ofrecerles pues es la oclusión tubárica bilateral porque no se cuenta con dispositivos las 24 horas como implante o dispositivo intrauterino. Eso ya sería principalmente en el turno matutino. Lo que mencionábamos, tenemos aproximadamente desde 20 a 35 nacimientos. Generalmente, como somos un hospital de referencia, sí, gran parte se da resolución por cesárea, como vimos en el momento de los nacimientos, estaba ahí equilibrado, pero es principalmente porque somos un hospital de referencia. Generalmente ya se atienden patologías de alta complejidad, como preeclampsias con datos de severidad, o descontroles metabólicos importantes como cetoacidosis diabética, donde pues realmente la única vía de nacimiento que tenemos en ese momento pues ya es la vía cesárea. Realmente patologías de baja complejidad, bueno, seguimientos o nacimientos de baja complejidad se atienden a la población en general, pero son los mínimos. Realmente es la paciente que acude a revisión, no se diagnostica ninguna patología, ya realmente se le da el seguimiento. Si tiene alguna indicación de interrupción vía cesárea, se realiza la interrupción vía cesárea, pero generalmente son patologías de alta complejidad. Sí, como se puede observar ahí, pues vienen desde placentas previas hasta acretismos placentarios, los motivos de interrupción vía cesárea. Ya también de otra forma programada, se tienen los nacimientos de las pacientes que hospitaliza medicina materno-fetal, que ya tengan alguna indicación de interrupción, como alguna restricción de crecimiento intrauterino, alguna paciente de las que llevan seguimiento en control prenatal de alto riesgo con ellos, de alguna paciente con algún trastorno hipertensivo del embarazo que ya tenga la indicación de interrupción. Entonces sí, tenemos ahora sí que las de referencia, las hospitalizadas por parte de urgencias tococirugía y las hospitalizadas por parte del servicio de medicina materno-fetal. Bueno, en cuanto al apoyo y bienestar de los residentes, creo que sí estamos como súper apoyados, como decíamos anteriormente, por los residentes de mayor jerarquía. Siempre los de cuarto, tercero o segundo año están muy dependientes de nosotros. Y también tenemos el apoyo de nuestro jefe de residentes, la cual pues nos ayuda mucho en cuanto a si tenemos situaciones de conflicto entre nosotros, si tenemos problemas. Primero pues tratamos de resolverlo entre nosotros mismos los residentes de misma jerarquía, pero si no podemos, podemos acudir a nuestros RMs o a la jefa de guardia. Y ya después de la jefa de residencia, perdón, de residentes, está también pues la jefa de todos los residentes, que es la doctora Eli en nuestro caso. La doctora pues se encarga de toda la enseñanza de nosotros y pues nos hace las rotaciones y todo eso. Entonces, ella es la que también atiende nuestros conflictos. En cuanto a los horarios de salida, pues son lo más tarde que salimos nosotros como R1 son a las 2:30 en caso de posguardia. En caso de pre salimos por lo más tarde a las 8 de la noche, que generalmente salimos un poquito antes.
y en la preguardia también a las 2:30 de la tarde. También contamos con servicios de psicología y psiquiatría. En caso de que sea necesario, acudimos a los jefes de enseñanza para que puedan ellos contactarnos con algún psiquiatra. Ya está designada una psiquiatra ahí en el hospital y una psicóloga, y tenemos ese servicio también para pues cualquier caso, y pues esos son los apoyos que tenemos como para tener nuestro bienestar. La verdad, súper bien, ¿no? O sea, creo que cada vez se conoce más sobre el burnout y cada vez se habla más sobre el burnout, pero se habla y se discute y se sabe que existe, pero a muchos hospitales no le ponen esta atención. Paul, dime un poquito saliendo de la residencia y justo hablando de esta burnout. Yo siento que un poco para disminuir esta cantidad de burnout que hay en todos los residentes en México, tiene que haber un equilibrio entre tu vida social, familiar, de lo que tú haces y el hospital, ¿no? O sea, tú ya como R3 que ya pasaste el R1 R2, ¿cómo hiciste un poco para equilibrar esta vida profesional y personal? Realmente, Doc, ya como hay un mayor espaciamiento en las guardias, creo que eso no lo alcanzamos a mencionar. Ya en el ¿No les R3 y tocó ABC R4, en algún momento? ¿mande? ¿A ustedes les tocó ser ABC en algún momento o desde que entraron fueron ABCD? No, siempre se respetó el ABCD. Chulada. Y, ajá, chulada. Y ya en el R3 y R4 nos dan ahora sí que ese beneficio de ser ABCDE. Entonces Ok. sí, ya ese espaciamiento de guardia sí te da mayor oportunidad de poder llevar a cabo pues cualquier actividad social que tú tengas de manera pues ahora sí que libre. Tenemos el sistema de preguardias, pero siempre nos organizamos para que se queda un residente en la preguardia y es quien lleva a cabo, ya sea en el servicio de oncoginecología de turno vespertino, y es, digamos, como el día que se llega a ocupar, pero pues eso sucede realmente cada mucho tiempo. O sea, sí, cada, serían aproximadamente cada 12 días más o menos es cuando vuelves a tener una preguardia, pero pues de ahí en más tus días están libres y los demás días de servicio pues depende qué tal, o sea, realmente el horario de tu salida de la consulta, que sí se ven gran cantidad de pacientes, pero pues generalmente a las 1 de la tarde, 2 de la tarde, te estás desocupando y sin ningún problema puedes llevar a cabo tu vida social. O sea, realmente sí, yo sinceramente no me he encontrado en ese conflicto, no puedo hablar por mis demás compañeros, pero afortunadamente sí, pues tenemos, ahora sí que la ubicación de nuestro hospital pues está muy adecuada, hay en su entorno gimnasios y demás. Muchos a las 5 de la mañana vamos, nos ejercitamos y a las 7 de la mañana ya estamos desempeñando nuestras actividades en el hospital. Entonces, pues eso te ayuda mucho a sobrellevar lo pesado que pudiera ser la residencia. Y también hablando un poco más ya en el R3 y R4, se aligera la carga en cuestión de los horarios, porque si R1 y R2, tus horarios de salida son ahí sí un poquito más tarde, 2:30 de la tarde, 3, a veces se prolonga mucho el pase, 3:30 de la tarde, pero en el R3 y R4, pues sí, lo que mencionaba, 1 de la tarde a lo mucho. Sí, realmente se vuelve más ligera la carga en cuanto a actividades y tareas en el R3 y en el R4. Ya las guardias pues sí se tornan un poquito también pesadas porque al final y al cabo eres jefe de guardia. También algo bien importante es que sí nos apoyan mucho cuando nos enfermamos en el hospital. Si son menos de 48 horas, el hospital nos da la incapacidad. Si ya pasa más de 48 horas, tenemos que ir al ISSSTE, pero siempre nos apoyan en cuanto a eso. No son cerrados de que si nos sentimos mal, tenemos incluso algún problema familiar, alguna situación, siempre tenemos el apoyo tanto de nuestros adscritos como nuestra jefa de enseñanza y
los directivos. Ya hablamos pues de lo que es el ambiente laboral. Realmente entre todos tenemos muy bonita comunicación, nos llevamos muy bien. Obviamente siempre el respeto está por delante. Incluso también entre los adscritos tenemos pues muy buena relación realmente. Eh, Generalmente a nosotros todos los años nos toca dar una pastorela, que para nosotros pues es un momento increíble, sobre todo para los R1, porque ellos se encargan de hacer la pastorela y es un ensayo y se involucran adscritos, se involucran los internos, entonces es un momento realmente increíble. También fomentamos como el deporte, hacemos como un concurso, eso sí, en general de todos los servicios, cirugía, pediatría, un campeonato de fútbol, tanto femenil como de hombres, que también está increíble. Y otra cosa que hacemos es una bienvenida de los R1 en donde antes de que ellos entren, nos conocemos y junto aprovechamos para despedir a los R4 y ya pues los R1 se encargan de hacer su propia bienvenida. Oye, Dani o Paul, pregunta, ya que este es un poquito más R3, R4 y ya como ya casi para cerrar. Cuando entras al hospital o cuando aplicas a un hospital, nunca piensas en cuestión laboral. Nunca piensas en qué tanto te puede apoyar tu hospital para quedarte ahí a trabajar, qué tanto te pueden apoyar el grupo de adscritos que estén trabajando en el hospital, como para después jalarte a su grupo en la priva, por ejemplo, si es que hay muchos que trabajan en la medicina privada. O sea, aparte de la subespecialidad de materno-fetal, que ya nos contaron que aceptan aproximadamente a 10 personas, que supongo que es mucho más accesible si vienes de ahí, porque pues ya prácticamente los doctores te conocen de 4 años, ¿no? O sea, no es como que acepten a todos los de ahí, pero ya es un poquito más fácil porque si trabajaste bien durante esos 4 años y pues, prácticamente hiciste una entrevista de 4 años que tienes ese escaloncito arriba sobre los demás. Pero como para salir y quedarse ahí a trabajar en el hospital, o para que alguien saliendo los jale a su priva o algo así, ¿cómo está un poquito o sea, cómo ven un poco los porcentajes de las generaciones arriba de ustedes, de estos 15 14 que salen, que se van a otras subespecialidades o que se quedan ahí adscritos en el hospital? Pues realmente es muy interesante porque la mayoría de nuestros adscritos, en mi caso, fueron mis R1, R2, R3 cuando yo era interna. Se van a hacer la subespecialidad y ya regresan siendo subespecialistas y pues la verdad es que nosotros como egresados de ese hospital sí tenemos bastante oportunidad de trabajar ahí. Incluso también sí hay veces que nos invitan a la priva. Pero sí, o sea, efectivamente, sí cuenta mucho la presentación y la forma en cómo tú te manejas en el hospital, que también pues te dan puntos para si te quedas o no. Y ya casi para acabar, Jos, tú que eres la más chiquita de la plática de hoy. Cuéntanos qué consejo le darías a todas estas personas que llegaron hasta este momento de la plática, que están por hacer su ENARM o lo acaban de hacer. ¿Qué consejo les darías si tú pudieras regresar un poquito en el tiempo o sea, y no tanto, menos de un año y te dijeras, haz esto, sigue esta línea, no pienses esto, piensa esto, un poquito, ¿cuál sería como la conclusión de consejo que les darías a todas estas personas? Jos? Bueno, yo creo que nunca dudar de uno mismo, siempre tener como tus expectativas bien, tus metas bien fijas para que puedas pues lograr lo que tú deseas desde siempre. Que no se rindan porque de repente sí es como muy estresante todo el ambiente hospitalario y todo lo que viene, pero de verdad vienen cosas buenas en todo lo malo. Y sí está muy padre el llegar a cumplir uno de los sueños que pues que tuviste en algún momento. Muchas gracias, Jos, y también todo mejora, no todo se queda en el R1.
te lo juro. Todo, todo va mejorando. Pues muchísimas gracias, Dania, muchísimas gracias, María Fernanda, Paul, Jos, por tomarse este tiempo para hablar de su hospital. Yo creo que no hay mejor hospital en verdad que el que cada uno escoge, porque como que cada uno está destinado a estar en ese lugar y también todo mundo se enamora de su hospital y hasta ahorita no ha habido una sola persona que me diga me arrepiento de haber estado aquí. No, creo que es un punto muy importante de todos los hospitales, que no hay una mala decisión, simplemente también hacemos esto para hacer una decisión un poquito más objetiva hacia, muchas veces la hacemos a ciegas. Y ves el Hospital Civil de Guadalajara, es un hospitalote, me encantaría estar ahí, pero no sabes si en verdad es el hospital adecuado para ti, ¿no? Y pláticas como esta te guían un poquito a lo mejor y sí, a lo mejor y no, a lo mejor me gustó muchísimo más. Y aparte, en la parte de aquí abajo, en la descripción, vamos a poner los Instagrams de todos para que cualquier cosa, cualquier duda ya más personalizada, los puedan buscar, ¿no? O sea, cualquier persona que esté interesada les manda un mensajito. Al final de cuentas, la gente que va a entrar en el 2025 va a ser el R1 de todos ustedes menos de Dania, que ya va a salir. Pero si es que Dania se queda ahí para el R5, pues va a ser también el R1 de ahí. No, muchísimas gracias a todos por su tiempo y por su esfuerzo y todo. En verdad se los agradezco mucho. Gracias a ti. Muchas Nada más gracias. mencionar que ya salió la convocatoria del hospital. Aquí les anexé un código QR para que la chequen y pues si les interesa meter papeles. Perfecto, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Gracias.